Bienvenidos a Contravías, Diálogos de la Escena. Una iniciativa ganadora de la beca La Función Continúa del Portafolio Distrital de Estímulos 2021. Un proyecto de la CNA, Compañía Nacional de las Artes y el IDARTES. Hoy con nosotros un invitado muy especial para la casa. Con nosotros nuestro maestro, nuestro mentor, nuestra inspiración, Ricardo Camacho. Ricardo, quiero empezar con una pregunta que siempre me quedó en la cabeza y que todavía me rebota porque es como insigne cada que hablan con Ricardo Camacho, y es un ciego guiando ciegos. Esa frase como que nos ha atravesado a todos. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué esa idea? No, eso es fácil. Es que cuando yo estaba en bachillerato, eh, no sé por qué, les propuse a mis compañeros de clase que hiciéramos una obra de teatro para la Semana Cultural del colegio. Y entonces, yo no sé por qué, se decidió que yo la dirigía. Entonces, por eso digo yo, un ciego guiando a otros ciegos. Pues yo no sabía nada y ellos tampoco sabían nada. Ese es el origen de eso. Pero esto es más general. Eh, Siempre que yo comienzo un espectáculo, eh, mi divisa es esa: un ciego guiando a otro ciego. Es decir, yo no sé nada, ninguno sabe nada y vamos a descubrirlo haciéndolo. Entonces, eso no se quedó solamente en esa experiencia del bachillerato, sino que yo trato de seguir esa, esa divisa siempre. Para los que hemos tenido como la experiencia o la oportunidad de trabajar con Ricardo, como que se permea mucho de esa idea, de que todos los procesos siempre inician. No hay como fórmulas que nos lleven a crear, sino siempre está ese ciego presionando a ciegos a crear, llevándolos, guiándolos, planteándoles distintos caminos. ¿Cómo ha sido desde ese inicio en el colegio, luego en el teatro de la Universidad de los Andes y ahora en el Teatro Libre, casi 50 años después, ese cambio de esa premisa? Si ha cambiado, si seguimos todavía en esa, Ricardo. ¿Cómo es ese Ricardo de hoy que piensa y que hoy dice esta frase de nuevo, pero como digo, 50 años después? Yo creo que el chiste, me parece, en este oficio y en general en las artes y todo lo que tenga que ver con una actividad creativa consiste en no repetir fórmulas hechas, en rehuir el cliché, rehuir el camino trillado y tratar de comenzar de una manera fresca, eh, de cero. Eso es muy difícil y claro, uno no se puede sustraer a toda la cantidad de influencias, en el caso del teatro, de obras que ha visto, de directores que ha conocido, de lecturas, etcétera, etcétera. Es muy difícil, pero creo que eh, tiene que convertirse en una, o yo pretendo convertir eso en una disciplina mental de no recorrer ningún camino trillado, de tratar de empezar siempre de cero y lleno de frescura. Seguramente eso alguien podrá decir, no, pues eso ya se hizo, porque todo se ha hecho, todo se ha hecho. Eso es decir, eso no hay nada nuevo bajo el sol, como dicen, pero el proceso sí es muy importante para tratar de encontrar, digamos, un camino creativo. Es decir, no repetir, no caer en el cliché, eh, en, la, en la seguridad de lo que uno está haciendo y estar siempre uno funcionando como al borde del precipicio, ¿no? Al borde del precipicio. Creo que eso es, me parece a mí, el, el, el requisito para una actividad creativa. Ricardo Camacho es un hombre que todo el tiempo transpira teatro, transpira como que él
inquietud por lo que está haciendo. Uno se relaciona con Ricardo y creo que esa es de las cosas que nos queda a los que trabajamos al lado de Ricardo y es como alimentarnos todo el tiempo de todo lo que está alrededor nuestro. Ricardo, ¿en qué momento empieza usted a pensar que un país como el nuestro necesita un programa de formación de actores, como el programa de formación de actores del Teatro Libre? No, la historia es muy sencilla. Es que en el año 86, creo, el Estado cerró la Escuela Nacional de Arte Dramático, que eh, era dependiente del Instituto Colombiano de Cultura. La cerró. La cerró porque eso era una papa caliente. Ellos no sabían cómo manejar eso. Eso no tenía una dignidad universitaria. Eh, Desde el punto de vista incluso legal, el instituto no podía tener una institución que impartiera educación. Y la otra escuela que había, que se llamaba la Escuela Luis Enrique Osorio, que quedaba en los sótanos del distrito, pues eso era lo mismo. Eso había pertenecido a la antigua Secretaría de Educación. Entonces, eso tampoco tenía un currículo estricto, un presupuesto permanente, un título, etcétera. Entonces, esas escuelas no funcionaban, ninguna. Una la cerraron y la otra siempre estaba cogiendo. Entonces, en esa época, nosotros ya habíamos viajado, yo ya había conocido una cantidad de escuelas, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Habíamos traído ya maestros de la gente con la que yo había trabajado, otros maestros. Como nosotros veníamos de una formación académica en la universidad, los fundadores del Teatro Libre. Entonces se nos ocurrió hacer una escuela con todas las de la ley. Es decir, una escuela de 4 años, una escuela profesional que formara actores integrales, de tiempo completo, de dedicación exclusiva, etcétera. Y la fuimos armando durante, imagino, como 2 años, ¿no? Hasta que en 1988 arrancamos y pues esa escuela tenía una característica clave y es que era una escuela ligada a un grupo profesional de teatro. Esa característica sigue hoy siendo prácticamente exclusiva de la Escuela del Teatro Libre. Hay muchos grupos que tienen talleres y tienen cursos, etcétera, pero que tengan una escuela, digamos, donde se trabaje sistemáticamente con un currículo permanente, y esta es la única. Entonces, eso fue por lo que se nos ocurrió. En ese sentido, hay que decir que nosotros reemplazamos al Estado, lo cual es típico en un país como este. Es decir, que la obligación del Estado es evidentemente la de proporcionar una educación gratuita y obligatoria pública, pero este Estado no lo hace. Entonces, el cierre de estas 2 escuelas pues fue el síntoma de eso, de que el Estado se empieza a desentender. Bueno, después la Academia Superior de Artes de Bogotá renació en la Universidad Distrital. Eso está muy bien, pero en ese momento no había nada. Entonces, la escuela nuestra venía a reemplazar lo que debería haber hecho el Estado. Esa es la historia. Hablemos, Ricardo, de esa relación tan íntima que se crea entre el Teatro Libre y la escuela, ¿no? ¿Cómo empieza esta correlación y coexistencia y cómo se alimenta una de la otra? Pues hasta la actualidad, ¿no? Digamos que el grupo que también que está ahorita, los que hemos pasado por ahí, los actores que estamos en la escena bogotana, pues venimos de esa relación, ¿no? Yo quiero irme a otro campo que es el de la música. Es decir, ¿cómo se podría concebir un conservatorio, una escuela de música en la que los profesores no sean músicos profesionales? Bueno, digamos, los profesores que imparten, digamos, historia de la música, musicología, musicoterapia, etcétera, etcétera, pero los profesores que enseñan música, y el tipo que enseña piano, que enseña contrapunto, que enseña armonía, etcétera, pues es obvio que tiene que ser un músico profesional, eso no se discute. No se discute tampoco que usted entre a una facultad de medicina en la que los profesores pues no sean médicos en ejercicio, o en una facultad de derecho. Entonces,
Yo recuerdo muy bien cuando yo viví en Inglaterra, que hubo un gran debate en escuelas de teatro que consistía en que los estudiantes se quejaban de que muchos de los profesores era gente que había sido, que había fracasado en el teatro profesional, que nunca había podido hacer una carrera en el teatro profesional y venían era como a descargar esa frustración en la escuela. Entonces, pedían era la exigencia de que los maestros fueran actores profesionales, fuera gente del oficio profesional, y se ganó eso. Eso se ganó. Entonces yo me acuerdo que sacaban directores que llevaban ahí 30, 40 años, ahí apolchigados, pues, ¿no? Y que no habían podido volver a hacer nada en el teatro profesional. Y había una exigencia, digamos, no una exigencia por escrito, no era una reglamentación, pero sí era una presión para que los profesores fueran actores en ejercicio. Entonces, eso, digamos, por una parte, eso es un principio. Lo otro es que, digamos, desde el punto de vista de nosotros, los profesores o los que enseñamos, cuando uno más aprende es cuando enseña. Es ahí. Entonces, y para el estudiante es clave ver si lo que el profesor le está diciendo en la clase lo aplica cuando actúa, ¿no? Entonces ahí lo mide, ahí le mide el aceite, ¿no? Este tipo está diciendo no sé qué, pero mírelo en el escenario. ¿Sí será? Entonces, esa relación es clave. Y por eso digo, uno se pregunta eso en el teatro, pero eso no se pregunta en una escuela de música, ni en una facultad de medicina, yo no sé, una facultad de derecho, ¿no? Entonces, esa relación es esencial en el teatro. Ahora en que la transmisión del conocimiento es a través de la escuela, de la pedagogía, y no como era antaño, en que los jóvenes aprendían era imitando a los actores profesionales, a los maduros, como era en la época, yo no sé, de Shakespeare, etcétera, ¿no? Molière, en fin. Eso por una parte. Por otra parte, hay una circunstancia específica que hay que mencionar, y es que en el momento en que se crea la escuela, y en esa época del final de los años 80 y el comienzo de los 90 y todo eso, los grupos de teatro bogotanos entran en crisis, la mayoría. Y la mayoría empieza, digamos, esos grupos históricos, como el TPB, la Mama, el Local, por ejemplo, el Alacrán, empiezan a desaparecer. Por una serie de factores. Entonces, ¿qué pasaba? ¿De dónde vienen los nuevos actores? Pues hay que formarlos. Es fácil. Hay que formarlos porque los otros ya se fueron. Y la mayoría de esos grupos, estamos hablando de un movimiento teatral muy pequeño, ¿no? La mayoría se había ido ya o para la televisión, como en el caso del TPB, o se había disgregado ya, pues, actores que se cansan de una vida tan dura, de no recibir, de no poder vivir de su oficio, etcétera. Entonces, el imperativo de qué iba a pasar con la nueva generación de actores del teatro libre, de la cual se había ido también otro grupo otra serie de actores. Entonces, había que garantizar digamos, la correa de transmisión, y la correa de transmisión se garantizaba formando una escuela, eso es. Ricardo, ¿dónde están todos esos actores? Es un montón. O sea, si en mi promoción éramos más o menos 12, estamos hablando de fácilmente 340 actores egresados ya profesionalmente de la carrera. Pues yo le devuelvo la pregunta, digamos, de su promoción usted dice que son 12, ¿cuántos están activos en el teatro? La mitad, un poco más, estamos activos en el ¿6? teatro. 6 en el teatro. Hay gente que está haciendo televisión. Digamos, actores profesionales, digamos, ¿cuántos hay de esos 12? Sí, como más o menos entre 6 y 8 estamos Pues activos. eso yo creo que es una excepción que confirma la regla.
La regla es otra totalmente distinta. Es decir, la estadística, yo no conozco la estadística en la escuela, pero yo me temo que es una estadística que se junta con la estadística internacional. Y es que el 90% de los que entran se dedican a otra cosa, que del 100% solo máximo el 10% sigue en el oficio. Y hay países en donde ese 10% es mucho menor y puede llegar al 1% de la cantidad de actores que salen de escuelas, de academias, de estudios, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una profesión signada por una marca de hierro que es el desempleo. Facilísimo. En Inglaterra, por ejemplo, que yo conozco bien, el 90% de los actores está desempleado. Por eso dicen que las escuelas de teatro inglesas gradúan a los mejores meseros de la isla. Y en Estados Unidos es lo mismo. Es decir, si uno se pone a hacer el cálculo de cuánta gente trabaja profesionalmente, egresada de escuelas en Estados Unidos, pues eso no llega al 10%. Yo no diría que llega al 10%. Y yo me temo que en este caso es muy cercano a la realidad. Lo que pasa es que, claro, como decía un director extranjero que vive en Colombia, decía, en Colombia todo el mundo puede hacer teatro, otra cosa es que les paguen, ¿no? Pero digamos, como profesión, yo creo que la estadística es esa. Entonces, ¿qué es lo que...? Por ejemplo, yo sé que aquí está la generación 95 de la escuela. Yo no los he visto, pero sé que están aquí, que se reunieron, que se tomaron una foto y que Sí, no sí, sé sí, qué, sí, y ta, sí. ta, ta. De esos hay 2 actores profesionales. 2. Los demás, pues hacen, pues sí, yo no sé qué más hacen, pero digamos que estén en el oficio, es eso. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que de todas maneras, de esos 30 que usted menciona, la mayoría absoluta son jóvenes, que no llegan, yo no creo que haya ninguno que llegue a los 45 años, ninguno, creo yo. Entonces vamos a ver qué pasa después de los 45 años, que es cuando los actores son actores de verdad, ¿no? Que es cuando uno puede trabajar con actores viejos, no señores, pues como los que usted ve, pues yo no sé, en las producciones inglesas, norteamericanas, francesas, etcétera. Aquí esos actores de carácter, pues eso no hay. No hay porque no llegan a esa edad, porque se aburren y porque no hay fuentes de trabajo, ¿no? Porque en la televisión decidieron que cualquier persona vieja, pues lo que hace es ahuyentar al público y solo quieren gente joven y bonita, ¿no? Eso se lo dicen a uno muchos de los viejos actores, ¿no? Que van siendo desechados, porque entonces esto tiene otra cara. La cara es que los que están son sobrevivientes. Son sobrevivientes. Y esos son los que pueden transformar el teatro. Esos son los que pueden darle vida al teatro. Son una minoría. En eso está bien, bien. Esto es una cosa de minorías. Ricardo, ¿usted qué siente cuando uno ve el cine colombiano y ve tantos actores del teatro libre, uno ve la televisión, ve tantos actores del teatro libre? Porque sí o sí es una marca que está, o sea, que permea tanto el cine como la televisión como el teatro. Es gente como que uno fácilmente identifica. ¿Qué siente Ricardo cuando nos ve por ahí? Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que yo soy muy mal televidente y peor cinófilo. Yo no. Eso es lo primero que tengo que decir. Pero, no, pues, obviamente que pues, uno se llena de orgullo, pues, obvio, ¿no? Eh, pues son actores que tienen una formación en historia del teatro, en voz, en movimiento, en danza, en música, que conocen más o menos los clásicos, han actuado en obras clásicas. Entonces tienen un bagaje que les permite ser mucho más versátiles que el actor llamado natural, ¿no? Que no puede hacerse sino a sí mismo, ¿no? Entonces, pues, es por eso, es porque la formación sí funciona, simplemente, ¿no? Ricardo, ahorita hay más o menos como 14 programas de formación de actores.
entre pregrado y posgrado. De pregrado más o menos como 10, acá en Bogotá un poquito más. ¿Qué cree Ricardo que se ha perdido en este surgimiento de tantos programas? Como que se ha perdido en eso y qué se ha ganado. Muchos de estos programas de formación tienen que ver con una idea nebulosa de que es que eso eh, añade un componente chic a una universidad o a una institución que tenga un programa de teatro, ¿no? Se supone que eso, pues, hay que hacer teatro y hay que formar actores y hay que formar teatro y todo eso. Pero, ¿por qué no hay una compañía nacional de teatro? Es decir, digamos, en los países civilizados, en los países europeos, por ejemplo, pues las escuelas eh, están modeladas alrededor de las compañías nacionales, de la Comédie Française o del National Theatre en Inglaterra, la Royal Shakespeare Company, etcétera, etcétera. Entonces, la aspiración de los actores es llegar ahí. Si tienen un norte, que es llegar ahí. Así sea para quedarse el tiempo que no se pueden quedar más de 4 años, ¿verdad? Pero aquí es muy difícil. Entonces salen actores eh, y entonces pues se empiezan a estrellar contra la realidad porque no les han dicho cómo es la realidad. Y empieza esta tragedia de que me vuelvo especialista en conocer las convocatorias, en aplicar a las convocatorias, y si me la gano, entonces hacemos un proyecto. Pero si no me lo gano, pues no puedo hacer un proyecto porque pues, con qué dinero, dónde, cómo, etcétera. Es muy difícil eso, y entonces eso y esa cantidad disuade a los actores porque no hay competencia. Es una televisión, primero, muy mala, y segundo, que no tiene muchas oportunidades. Y la industria de cine es muy precaria también, y por lo que yo veo, pues está llena de actores extranjeros también, ¿no? Entonces es muy, muy difícil las oportunidades. Y aquí, pues la mayoría de los actores tiene que ser docente. Tiene que ser docente, porque no pueden ganarse la vida como actores, porque aquí no hay una vida teatral profesional. Eso no existe en Colombia. No hay un solo actor colombiano que pueda vivir del oficio, como actor. Tiene que combinar el oficio con otras cosas, con la gestión, con la docencia, etcétera, etcétera. Entonces hay una desproporción total, pero en un país en que la educación es al garete. Es decir, que cualquier persona aquí monta una universidad, cualquier persona monta una escuela, cualquier persona monta una, y no pasa nada. Eso no tiene, y por eso es el nivel educativo tan precario y tan mediocre, ¿no? En general del país, ¿no? Ricardo ha hecho como un análisis muy certero sobre los programas de formación con el que estoy de acuerdo. Sí, hay mucha oferta en los programas de formación, muy poco campo laboral también. Y a veces los estudiantes de actuación se gradúan y quedan un poco desubicados. ¿Hacia dónde debería volcarse la formación? ¿Qué le hace falta a la formación para que esto no pase? Yo creo que el problema no es la formación, el problema es, vuelvo a lo mismo, es que son cosas que se saben, eso ya es descubrirle el agua tibia, es que el teatro, la danza, las artes representativas no pueden sobrevivir sin un subsidio estatal. Eso es fácil. Eso se sabe. En todas partes del mundo se sabe eso. Entonces, ese es el problema. Y la fuente de empleo básicamente tiene que ver con eso. Es decir, digamos, empresas, para llamarlas de alguna manera, como ustedes, como el Teatro Libre, pues eso es una cosa muy enaltecedora, muy bonita, pero es reemplazando al Estado. Es que eso no puede ser.
Eso no puede ser. Entonces el problema no es la formación, el problema de las fuentes de empleo tiene que ver esencialmente con una política estatal de realmente apoyo a las artes, de que haya, por ejemplo, centros dramáticos como, por ejemplo, los que hay en Francia, los que hay en toda Europa, centros dramáticos, por ejemplo, un centro dramático, diga usted, en Valledupar, ¿no? Que tenga dinero, entonces, que actores vallenatos, que ojalá produjeran más actores que músicos vallenatos, ojalá, pudieran tener un sitio donde trabajar, donde estudiar, y una compañía por lo menos semiprofesional, centros dramáticos. Pero eso no, eso es imposible, eso se le ha dicho al Estado en todos los tonos, pero eso es letra muerta, hay mucho más en gobiernos como este, ¿no? Estamos en Contravías, Diálogos de la Escena, hoy con Ricardo Camacho del Teatro Libre, un ciego guiando ciegos. Ricardo, tenemos una pregunta de Javier Sáenz que tiene que ver con lo que estamos hablando de toda esta sobreproducción de actores y que en este surgimiento de tantas carreras hay muchas cosas que se han perdido y creo que esta pregunta de Javier es muy pertinente. Hola, soy Javier Sáenz, actor y productor, y quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo en el proceso de formación que hoy en día están llevando los futuros actores, cómo está concebida, conceptualizada la mística, lo que tiene que ver con la entrega a una profesión real, con la disciplina? ¿Cómo la interpretan hoy en día esa mística, no por el ejercicio teatral, sino por la profesión? Me gustaría una respuesta. Para mí todo esto de, digamos, de la mística, de la ética, del oficio, de todo esto, para mí esto es un problema completamente práctico. Hay una frase de Sartre, el filósofo francés, que citaba mucho Grotowski, que decía, toda técnica conduce a una metafísica. Es decir, que la manera como se aborda el trabajo, con una disciplina y una entrega absoluta y total, sin hablar de ética, sin hablar de moral, sin hablar de mística, sino trabajando estrictamente desde el punto de vista del oficio, es lo que tiene que producir, digamos, una visión por parte del actor de lo que es su oficio, ¿no? De que no puede ser un oficio que deje de manosear, creo yo, por ejemplo. Porque le ha costado mucho. Le ha costado muchísimo aprenderlo, le ha costado muchísimo conquistarlo. Entonces, para mí esto es un problema absolutamente práctico, de que se respete el rigor, la disciplina de hierro, y eso tiene que conducir a una concepción del actor, de su oficio y del mundo, digo yo. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos, primero por estar acá con nosotros. Para nosotros de verdad es emocionante tenerlo acá. Y una última cosita. En todo este trayecto de Ricardo, ¿alguna vez ha pensado en abandonar la enseñanza y decir, me dedico únicamente a la creación? Si me dejaran, sí. Muchas gracias, Ricardo, por estar acá. A ustedes, muchas gracias. Esto es Contravías, Diálogos de la Escena, y recuerden que la CNA somos todos.